buenas tardes y bienvenidos. Segundo programa de la segunda temporada, en sintonía con la verdad, aquí en Radio Sol. Y dando la bienvenida, como siempre, justo al empezar, a nuestros contertulianos perennes, fijos, aquí, medio contratados. En plantilla, de plantilla. En plantilla. El que fuera alcalde de los barrios, Miguel Domínguez, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y nuestro amigo periodista, escritor y politólogo, José Antonio Ortega, bienvenido. Buenas tardes. Agradecer, por supuesto, a Alberto en control. Y bueno, comenzando en una tarde que se promete lluviosa, pero bueno, claro, para estar en la casa, pero viendo una película. Intentaremos amenizar con la información tanto a nivel local, nacional e internacional. Y bueno, y como siempre me gusta comenzar, sabéis, con un tema relacionado con el medio ambiente, con la ecología y demás, porque es un tema muy serio. A ver por dónde nos sale. Y simplemente comentar que según un informe que acaba de salir del Fondo Mundial para la Naturaleza, conocida como la WWF, pues ha comentado que desde el año 1970 yo soy socio, la humanidad ha aniquilado al 60% de los mamíferos del planeta, al 60%. Y esto, claro, esto es una emergencia. Es una emergencia, pero a nivel mundial, es muy serio, porque la humanidad ha acabado con el 60% de los mamíferos, incluida, bueno, todo tipo de una variedad. Y bueno, quería, como siempre, pues comenzar un poquito con temas de... Me he recordado mi infancia. Ese es el Fondo para la Vida Salvaje. Yo era socio del club ADENA, que es la Asociación para la Defensa de la Naturaleza Española, y del Club Los Linces, cuyo presidente era Félix Rodríguez de la Fuente. Félix Rodríguez de la Fuente para la gente de mi edad era un héroe, ¿no? Era un hombre admirable, ¿no? Me ha traído recuerdos de esa época, ¿no? De el cariño que uno le tenía a los animales, sí. cuando los recuerdos siempre son muy bonitos, José Antonio. La realidad es más triste. Claro. Y entonces, han pasado de eso ya. Tocando este tema, Miguel, voy a empezar con Miguel, porque, claro, a esto me vengo a referir, que bueno, que hemos acabado con el 60% de los mamíferos a nivel global, y esto plantea una seria cuestión, porque la única especie que no se controla demográficamente es la nuestra, la especie humana. Y quiere decir que a medida que la población mundial va creciendo, vamos deforestando más bosques. Ya se ha ido la luz. Ya me están diciendo por ahí que se ha ido la luz. Que vamos deforestando, acabando con más selva y demás. Y esto también lo comentábamos en el programa de la semana pasada, o lo puse en una red social, ¿no? Con la victoria de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Que su intención era dar, licencias a todo tipo de empresas para aniquilar prácticamente la selva amazónica, y a esto va a ser grave. Entonces la pregunta es, ¿deberían los gobiernos a nivel mundial, como hizo China en su día, ¿no? Cuando se vio saturada, digamos, por la propia población, ¿debería los gobiernos, la ONU incluso, intervenir e imponer, digamos, entre comillas, siempre, claro, consenso, una especie de ley de control demográfico por países? Pero vamos, esto es totalmente imposible, porque la ONU, quien la controla es Estados Unidos. Allí se hace lo que quiere Estados Unidos. Y como hay dos países que están en contra de todas las medidas anticorrectoras, como son China y Estados Unidos, pues bien poco se puede hacer, Yo en ese aspecto soy pesimista, porque el resto de países que hay más de la tendencia de China y de Estados Unidos, lo demás es comparsa. Estamos viendo que en temas puntuales, como es el medio ambiente, la seguridad de los países, el terrorismo, la Unión Europea eso manda menos que yo en mi casa. Es un satélite de Estados Unidos. Claro. La Unión Europea es un satélite de Estados Unidos. José Antonio, ¿algo que comentar? Que esfuerzos a nivel internacional se hacen en ese sentido, tanto en el sentido de intentar llegar a una gobernanza mundial para intentar afrontar los problemas de medio ambiente, los problemas demográficos, pero claro, resulta dificilísimo, complicadísimo. Yo siempre me acuerdo de la frase que dice mucho mi padre, porque los viejos suelen ser muy sabios. Es difícil gobernar una casa. Pues ya, imaginemos ya gobernar una barriada, gobernar un pueblo, gobernar una nación, o poner de acuerdo al mundo, donde hay
una infinidad de intereses contrapuestos. Lo que decía Miguel, que, por ejemplo, el primero que se sale de órbita en estos temas es Estados Unidos, ¿no? Y luego, claro, obligar, por ejemplo, a países que ahora están en vías de desarrollo a que tomen las medidas que los países desarrollados no tomaron en su momento. Es decir, pues mira, por aquí, yo ahora quiero también desarrollarme. Como por ejemplo la India. Exactamente, entonces, la verdad que es un tema complicado. Hay conciencia, hay mucha más conciencia de la que había antes, pero claro, la cuestión es que el problema este se agrava por día. El problema medioambientales se agravan por día porque el desarrollo es intenso, ¿no? Hablando de sobrepoblamiento, también pues, se podría hablar entonces, Miguel, cambiando ya un tema que ya te gusta más, que es el político, la sobrepoblación política en España. Hay un gobierno central, gobiernos autonómicos, diputaciones provinciales, mancomunidades, municipios y ayuntamientos. Es necesario toda esa escalada, esa escalera, esa jerarquía que suma una barbaridad, una auténtica barbaridad comparado con otros países, que incluso tienen más población que España, pero tienen menos políticos. Habría que reformar de arriba abajo. Para mí no. Para mí hay de esa escalera que tú dices, creo que sobran al menos 2 peldaños. ¿Cuáles para ti sería lo más idóneo? Es que fulminaba de una tacada a las diputaciones provinciales. Lo tengo clarísimo, que no es clarísimo. Eso es mantener una duplicidad de servicios, porque además las diputaciones provinciales tenían un fin, según mi teoría, que puedo estar equivocado, da tu opinión, claro, obviamente. Pero las diputaciones tenían un fin con anterioridad a la implantación o la restauración de la democracia. Pero una vez que se instaura la democracia y se crean los entes autonómicos, pues resulta que los entes autonómicos pues tienen, digamos, todos los medios que desarrolla la Diputación. Es paradójico, pero lo voy a decir. La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en la provincia de Cádiz, tiene menos presupuesto o no tiene presupuesto comparado con el que tiene la Diputación de Cádiz. ¿Y la Diputación? Y entonces hay consejería en los distintos entes autonómicos, me estoy refiriendo en España, que prácticamente no tienen contenido. Por ejemplo, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía no tiene contenido, tiene más contenido la Diputación Provincial o las Diputaciones Provinciales, porque hay una duplicidad de servicios. Claro. Entonces, pero claro, si eso en la época de las mayorías absolutas en el Congreso de los Diputados y en el Senado no se ha hecho nada, imagínate tú ahora con el arcoíris de partidos que hay, pues si no se ponen de acuerdo para sacar unos presupuestos generales del Estado, imagínate tú para algo que necesita unas votaciones cualificadas, creo que son de 2/3 o de 3/3 la votación para suprimirla, y como según quien gobierne se está alimentando de esa teta tan enorme que son las diputaciones provinciales, porque las diputaciones provinciales lo único que están haciendo es detrayéndole ingresos a los ayuntamientos. No hay más. Te iba a hacer la siguiente pregunta, pero antes de pasar a esa pregunta sobre recaudación, gestión económica por parte de las diputaciones y cómo afecta principalmente a, digamos, a la zona de ayuntamientos o a villas, ayuntamientos más ricos frente a los más pobres, cómo se hace el reparto. Yo lo sé, pero te voy a pedir la opinión. Pero, José Antonio, tu opinión al respecto sobre esta escalera jerárquica política. Yo comparto lo que comentaba Miguel, pero quiero hacer algunas puntualizaciones. La primera, que esto que tú has dicho en parte es mito. Esto es un mito que circula y que ha circulado mucho por internet, que esto con el tema de la crisis
pues ha tenido mucho eco, que es el tema. En España hay muchos políticos y en España hay muchos... Y eso es un mensaje que es exagerado. Porque España no ha conocido una época más próspera en su historia que la que nace en el 78 y llega hasta hoy en día, con sus luces y con sus sombras. Y la descentralización del Estado, contra la que algunos hoy todavía atacan, ha dado mucho beneficio y ha dado mucha prosperidad a este país. Las comunidades autónomas y demás. ¿Qué pasa? Que el proceso descentralizador es un proceso que no acaba, que tiene que ir adaptándose. Es decir, es un proceso abierto que va adaptándose en función de las circunstancias. Entonces, es verdad lo que decía Miguel, que en ese proceso de descentralización que se produce en el tiempo, pues se han ido a veces produciendo duplicidades de servicios, que es lo que comentaba Miguel con el tema. Obviamente, cuando nacen las comunidades autónomas y nacen las delegaciones provinciales, pues parece que hay muchas competencias que tiene la Diputación, al final las podría desarrollar tranquilamente las delegaciones provinciales y probablemente nos ahorraríamos parte del presupuesto. También es verdad que las diputaciones prestan un servicio en ciertas zonas despobladas, de municipios despoblados, de municipios que no tienen los servicios ni las infraestructuras adecuadas y cubren, digamos, una carencia. No ya aquí en Andalucía, donde hay zonas despobladas, pero hablo, por ejemplo, de Castilla-León o Castilla-La Mancha, donde encuentras pueblos o núcleos que en los que viven 200 o 300 personas, ¿no? Pero, de hecho, cuando se puso encima de la mesa, cuando surgió el pacto ese entre PSOE y Ciudadanos, ese pacto que nunca llegó a fraguarse, y Ciudadanos puso encima de la mesa lo de acabar con las diputaciones, había, digamos, encima de la mesa una alternativa a la eliminación de las diputaciones, que era crear otro tipo de una especie de consejos de alcalde o algo en las provincias, sobre todo para estas zonas, digamos, en las que no se cuenta con todos los servicios, con todos los medios, ¿no? Que lo mismo que lo hace la Diputación lo pueden hacer los entes autonómicos. Sí, los entes autonómicos, sí. Vamos, se me ha olvidado que otro que quitaba de un plumazo, que a la vista de lo que está ocurriendo ahora, el Senado, ¿no? Por ejemplo. El Senado. Esto es entorpecer la labor política. No ahora. O en todo caso reformarlo. Es que el Senado, en realidad, forma parte, esto que decía antes, de un proceso que se inició pero que no se ha completado y que ha tenido sus más y sus menos, sus debates. El Senado es una Cámara de representación territorial y el Senado está concebido en la Constitución para hacer una Cámara de representación territorial en la que no están representados los ciudadanos directamente, los que están representados son los territorios independientemente de la población que tengan. Pues claro, en el Congreso de los Diputados, por los territorios que tienen más población, teóricamente están más representados. Entonces, era para poner ese equilibrio, ¿no? Que el Senado era como la Cámara en la que se tienen que debatir los problemas de las comunidades autónomas, en las que ponerse de acuerdo a las comunidades autónomas, el tema de la financiación. Lo que pasa es que eso se ha quedado ahí, que no se ha completado. Entonces, es que eso que se ha quedado ahí, por ejemplo, el Senado, si le echamos números... Sí, nos cuesta unos cuantos millones de euros todos los años. Bueno, yo creo que miles, ¿eh? No, miles no tanto, pero yo creo que miles, ¿no? Sueldos. Sí, no, pero el bueno. Mantenimiento de edificios. No, porque miles de millones son muchos. Pero hablamos de bastantes millones de euros. Pero es un órgano sobrante, al fin y al cabo, ahora mismo. No, sobrante o reformable. Y para darle el sentido que tiene, es cuestión de plantearlo, ¿no? Tú eres el experto en política. Así experto no, te pero... estaba pidiendo la opinión y a Miguel se la ha pedido por su experiencia. Hombre, si España no fuera un Estado autonómico, un Estado casi federal, pues no necesitaría una Cámara de Representación Territorial, ¿me entiendes? Pero... continuamos con diputaciones y quería preguntarte sobre el servicio de recaudación. Diputación recauda, ¿y qué hace con ese dinero? Vamos a explicárselo a los radiantes para que entiendas cómo se hace el reparto. ¿Es equitativo o cómo es? Primeramente, la Diputación recauda cuando los ayuntamientos le hacen la cesión de... Como en el caso de aquí de los barrios. En su momento el ayuntamiento le hizo la cesión a la Diputación para el cobro de los tributos y de los impuestos municipales, ¿no?
y bueno, con arreglo al padrón o a las listas cobratorias que el ayuntamiento le envía a la Diputación, se hace un cálculo de lo que se va a recaudar, se tiene siempre muy en cuenta el ejercicio anterior, y le van entregando una parte mensualmente para que los ayuntamientos puedan ir tirando con el pago de nómina, facturas comerciales, entidades bancarias, etcétera, etcétera. Muy bien. Miguel, en esta escalera jerárquica política o política también están las mancomunidades. Y os voy a leer un titular, bueno, es un subtítulo, no es el título, es un subtítulo de la página de la cadena SER, donde dice literalmente, dice: el alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, socio de gobierno del Partido Popular en la mancomunidad de municipios y en su propio ayuntamiento, ofreció el pasado mes de junio al PSOE plantear una moción de censura al presidente popular, Luis Ángel Fernández, para dar el gobierno comarcal al Partido Socialista. ¿Cree que esto puede tomarse? No, la verdad que no he escuchado la noticia, lo que ha dicho fuera de micrófono el compañero Ortega y lo que tú estás exponiendo. Pero vamos, yo en política me lo creo todo, ¿no? José Antonio, ¿tu opinión? ¿Puede esto ser factible realmente, esta noticia? Hombre, yo no voy a poner en duda la palabra de la fuente oficial que es vicesecretario provincial del PSOE. No tiene razón. Esto no es una cosa que te inventas. O sea, que tiene que haber un fondo de verdad, y además viniendo de quien viene, o sea, que estamos hablando de quién estamos hablando de un demagogo, de un oportunista, de una persona que ha querido hacer de la política su medio de vida. Y entonces, pues, es lo que yo he puesto un comentario en Facebook, que no sé, que tú a lo mejor habrás visto, y claro, es que no me sorprende, es que están viendo a las uvas mareadas por lo que puede ocurrir el año que viene, cuando entramos en periodo electoral, que puede haber un cambio de equilibrio de fuerza, puede haber un cambio de equilibrio de fuerza, también de otros acontecimientos que no podemos comentar aquí en antena, y entonces, ¿qué pasa? Que los 100% de los barrios se pueden quedar descolgados, ¿entiendes? Entonces, esto es, y quedarte con los barrios nada más, y si te quedas con los barrios, que ya veremos cómo se van las elecciones en mayo, pues el panorama es desolador. Bueno, y volver a tu trabajo de jornalero también tiene que ser muy duro, ¿no? Después de haber vivido con el glamour de alcalde, ¿no? Entonces, yo eso me lo creo, pero vamos, a pie juntilla. Pero este tema viene por lo que ha ocurrido en Mancomunidad, que es que este personaje armó la de Dios. La armó en reuniones privadas, y la armó luego en sesión de pleno. Bueno, no creo que os sorprendáis de lo que estoy diciendo, y menos Miguel, que lo conoce de los plenos aquí en el ayuntamiento. Y quería meter con calzador un convenio en el que se recogen ilegalidades. Sí, tan es así que lleva 3 informes en contra. Lleva informe en contra del secretario de la Mancomunidad, informe en contra del interventor de la Mancomunidad e informe en contra del director gerente o director de infraestructura o no sé cómo se llama. Sí, el del señor. Pero aquí lo grave de esto es el papelón que está haciendo el PP, que además preside la Mancomunidad, porque como un partido que está gobernando una institución que además la preside es capaz de llevar a una sesión de pleno un acuerdo, un convenio, una iniciativa que lleva 3 informes en contra de quienes son funcionarios habilitados. A mí me parece un despropósito. Y luego ya haber escuchado las declaraciones que he escuchado del vicepresidente de Mancomunidad, que además es concejal aquí en el Ayuntamiento de Los Barrios, pues hombre, por Dios, de verdad, es que es absolutamente lamentable. Es absolutamente lamentable. ¿Y qué pasa en el Pleno? En el Pleno es que no es solo el PSOE el que vota en contra. No vota en contra, es que se abstienen además. Vota. Para mí, perdona, lo vas a decir tú, lo iba a decir yo. Dilo. No. Lo más grave es eso, lo que tú vas a decir ahora. Sí, que no solo que han sido no solo PSOE, sino que también la línea 100%, que es, digamos, que son de la familia, y luego Podemos, ¿no? Unidos Podemos, que también, es decir, ¿y por qué?
Hombre, por lo mismo que estamos diciendo, porque es que lleva 3 informes en contra, y que podrían estar incurriendo en una ilegalidad. Eso para empezar. Pues tiene unas consecuencias incalculables. Claro. Segundo, porque la propuesta de la oposición, es decir, la apuesta del PSOE y de otro grupo era algo tan razonable como decir, señores, vamos a dejar el punto encima de la mesa en lo que se refiere al convenio con los barrios y vamos a subsanar las deficiencias que nos están señalando los informes y lo traemos. Porque es lo que hemos comentado aquí otra, porque esta gente ahora nos van a vender la historia de no vea las rebajas que nos van a hacer, una rebaja del 5% de recibo. Es decir, desde 2011 para acá nos lo han subido un 10, un 15, un 20% y ahora lo vamos a un 5% antes de las elecciones. Pero y yo, encima, que querrán que le aplaudamos. Yo prefiero que me rebajen el recibo del IBI. Y yo, por ejemplo. Yo que me vengan con cuento con pero el no, agua. pero ¿qué es, don Miguel? Vamos a hacer la cuenta de cuánto lo han subido desde 2011 para acá y ahora me lo rebajan un 5%. ¿Que somos tontos o qué? Claro. Pero vamos, que me esta es la historia de lo que ha pasado. Y como este tipo es lamentable, porque que me pasa rebajen un 5% del recibo del IBI. Vamos, yo ya me conformo con que no lo suban más. Bueno, exactamente. No lo suban más, porque eso de... Exactamente. Y entonces, esa es la historia de lo que está ocurriendo en Mancomunidad. Y bueno, al final pues tendrán que subsanarlo, porque no queda otra, tendrán que subsanar las deficiencias que tenga, y cuando tenga los informes favorables de los funcionarios habilitados, pues se votará ahí. Y bien, y si se rebaja un 5% el recibo, pues estupendamente. Pero ya puesto puede haber rebajado un 10, un 15. Pero bueno. Pero se arreglarán los informes. No hay que arreglar los informes, lo que hay que arreglar es la decisión política. Claro. Porque el informe se acogerá a algo con fundamento, ¿no? Pues eso es lo que ha pasado. Y ahora este tipo, utilizando los medios afines y demás, pues está contando el PSOE se opone a la rebaja, porque como es tan manipulador, es tan demagogo, pues esta es la historia, ¿no? Y es triste que tengamos gente en política así, ¿eh? Porque en política se pueden cometer errores, pero una cosa es y otra cosa es... A mí me consta que estás viendo, vamos, y de fuente fidedigna de los grupos políticos que lo están haciendo, ¿no? Ahora mismo se están haciendo cálculos, tanto, o sea, le están prestando menos atención a la mancomunidad que a la Diputación Provincial. Y están haciendo cálculos de la composición y la formación. Y me temo que después de casi 8 años de gobierno en el Ayuntamiento de Los Barrios, pues el PA era un partido de chichimosca. Y ahora, con el 100% pues es otro partido de chichimosca como el PIBA. O sea que no... Yo estoy hablando con... Y claro... durante el transcurso de 4 años se han visto en la desolación de que no son atendidos por nadie, no son recibidos por nadie y no pintan nada ni en el espectro ni en el espectro provincial ni regional. Y bueno, y me consta que parece ser que se están abriendo huecos con esta futurible negociación. Y claro, quien me explicaba a mí los otros días desde dentro de los partidos, yo le insistía que los barrios pinta poco en la Diputación Provincial, poquísimo. O sea, las diputaciones provinciales se crean con arreglo a los partidos judiciales. O sea, en el partido judicial de Algeciras está, dicho sea, Algeciras, Los Barrios y Tarifa. Y los votos de una formación política como Los Barrios 100%, no pintan nada. Porque los votos en ese partido judicial se los reparten el PP, el PSOE y algo Podemos. Porque los votos que saca el PP en Algeciras o el PSOE en Algeciras
se complementan con el aporte de voto, que es poco comparado con el volumen de votos de Algeciras, de los votos del PP de los barrios y del PP de Tarifa, o del PSOE de los barrios y el PSOE de Tarifa. Entonces, quiere decir que yo estoy convencido que en el partido judicial de Algeciras el 100% no se come ni una roca. Clarísimo. En el partido judicial de la línea, pues entran la línea San Roque, Jimena, Castellar y este año San Martín del Tesorillo. Pero, tengo el convencimiento, ahí hicimos a Zopita el 100% de la línea. Pero vamos, el 100% de la línea no le cede un puesto a Jorge Romero ni aunque lo lleven al paredón. Quien lo conozca que lo compre. Hombre, porque yo conozco a algunos de la línea del 100%, y han sido trabajadores de la Caja de Ahorro de Jerez, y me consta de su integridad política y de la pierna que cojean. Y entonces, pues, en todo caso, si algo se tiene que repartir en la Diputación, con los votos del 100% de la línea, se los va a llevar la línea, está claro. Y no me puedo extender en más cosas porque pecaría de la discreción de la persona que me ha contado esta historia, ¿no? Vale, perfecto. Un apunte Sí, más claro. sobre el tema de la mancomunidad, porque Sí. se me olvidó, y ya si quieres, porque Adelante. vamos a otro Sí, tema. sí, claro. Hombre, que hay que Complementa recordar, la información. hay que porque- recordar que la constitución de la mancomunidad en este mandato, es decir, lo que es la Junta de Comarca y el equipo de gobierno de la mancomunidad en este mandato, que empieza en 2015, está sub iudice Y pienso ya. y que está, bueno, probablemente cuando el proceso judicial termine, pues Habrá terminado el mandato. se ha constituido ilegalmente. Es decir, hay gente que hoy ocupa cargo, habiéndose constituido el equipo de gobierno ilegalmente en contra de hecho, las resoluciones que hasta ahora ha tomado el TCJ y van en esa dirección, ya veremos. Es verdad que esto al final se quedará en agua de borraja, porque cuando al final la justicia, que va demasiado lenta, se pone sobre esto ya, pero ojo, que en teoría luego eso no ocurrirá, porque eso habría luego que iniciarlo en otro procedimiento, pero por ejemplo, en teoría los acuerdos de este pleno del lunes o del martes que se aprobaron en mancomunidad serían nulos. Podrían ser nulos. Si alguien se esforzara en llevar eso, una vez, por supuesto, que hubiera una sentencia firme en la que se dijera que la constitución de la Junta de Comarca, que se aprobó en julio o en agosto, no recuerdo cuándo, de 2015, pues no fuera acorde a derecho. Yo opino que no lo es, pero bueno. Pues nada, ahí está la opinión de José Antonio Ortega. Vamos a hacer un inciso para cambiar a política internacional, porque espero que no sea una premonición, porque esto es Yo estoy preocupado con lo que está cayendo, ¿eh? sí, una deducción mía, y es que ahora un poquito Venezuela, que no es que esté a favor de Maduro ni de la política que lleva a cabo, pero sí es preocupante para el gobierno venezolano el hecho de que Bolsonaro haya salido presidente como ultraderechista, porque aparte del destrozo que puede hacer la selva amazónica, Maduro y Venezuela se enfrentan a un problema mayor. Primero, porque Colombia está patrocinado en parte por Estados Unidos, que consiguió instalarse allí con 2 bases militares, y el señor Bolsonaro, por lo visto, es también muy amigo de Donald Trump. E intuyo que habrá también una especie de acuerdo político-militar para establecer bases militares, y con el apoyo de Estados Unidos, con su armamento, creo que puede haber cierto conflicto bélico entre Brasil y Venezuela, y con la participación escondida de gobierno colombiano. Esperemos que no, pero viendo cómo están las cosas en el sur de América, todo es posible. Cambiando un poco aquí, Miguel, quería preguntarte sobre los intereses financieros, otra vez, como para los próximos años, porque ya hablaste del día a día, los intereses que se pagaban 5.800 euros al día de intereses, cuando estamos hablando aquí y tal. ¿Eso qué puede suponer de aquí, no ya al 2019, sino para los próximos 4 o 5 años, incluyendo la próxima legislatura? Si no se toman unas medidas
porque una legislatura más no se podría aguantar, pagando solamente intereses y acumulando sin quitar capital pendiente. Bueno, es que no se nos dice, cuando yo la pasada semana decía que se estaban pagando 5.800 euros Sí, estimativamente al día, ¿no? al día, por la deuda financiera que actualmente tiene el Ayuntamiento de Los Barrios, no contemplaba el plan de pago a proveedores. También lo tengo aquí anotado, te iba a preguntar ahora sobre Porque el plan de pago a proveedores. El plan de pago a proveedores supone más de 1 millón. O sea, no hay que hacer muchas cuentas. O sea, si tú tienes 33 millones de euros de préstamo y le aplicas un 4% de como mínimo, son 3 por 4, 12, 1.200.000 euros. Anuales. Que creo que es algo más. Creo Sí, que es pero vamos, algo más, estimativamente, no es... porque esos préstamos no están contemplados como los del Fondo de Ordenación, que están entre el 1,70 y el 1,50. Bueno, aquí el problema, yo lo dije la pasada semana y lo voy a repetir toda la semana, Bueno, mientras pueda, el problema se va a plantear a partir del 2019, porque claro, se vendrá con otro discurso. Se vendrá con el discurso de la precariedad, la nómina, que no se pueden atender los servicios, que hay que procurar atender los servicios básicos, y que como consecuencia de lo que se avecina, pues hay que disminuir la plantilla. Yo sé que algunos me pueden apedrear hasta por la calle, porque a ninguna persona que esté contratada en el ayuntamiento, de los amortizados, de los subrogados, le gustará que yo le remueva las tripas con el despido, pero es que esto se va a producir porque además ya ellos, pues de alguna forma se equivocan en su discurso cuando te están largando una arenga, porque y el subconsciente le traiciona mucho. Claro, pues es que la delegada de personal en el último pleno pues dijo que el ayuntamiento no podía mantener esta plantilla. Claro, ni tenían a 14 liberados. Claro. Entonces, liberados. En el año 21 se termina la carencia que otorgó el gobierno de Rajoy a una serie de préstamos por parte del ayuntamiento. Y bueno, según un informe del interventor municipal, estoy hablando de un informe de hace 3 años, que se tienen que pagar 11 millones de euros de capital, para que la cosa ha empeorado. y que el ayuntamiento no podía hacer frente. Ya no serán 11 millones, ya serán tranquilamente 15, 16, 17, 18. Y además, cada vez que ha venido una sentencia del Tribunal Supremo, o cuando desde el juzgado de lo social ha dicho que hay que provisionar y que hay que pagarle, pues de momento han saltado todas las estructuras del ayuntamiento diciendo que no podía sufragar un aumento de la nómina de 200.000 euros. Y han puesto el grito en el cielo. Bueno, pues cuando llegue esto de tener que pagar de capital sobre 15 millones de capital, más los 2 o 3 millones de intereses, la realidad que es que ¿dónde vamos a parar? Porque es que además yo soy el único que estoy en desacuerdo en la cantidad de inversiones que está llevando a cabo este ayuntamiento. Inversiones, convenios, fiestas para darle a los de Cucarrete una comida, que eso parece, me van a perdonar los de Cucarrete, pero lo tengo que decir. Yo con mi impuesto, ¿cómo voy a mantener el jolgorio
de una fiesta en el campo un domingo? Es que eso se está pagando con mis impuestos. Bueno, con los impuestos de todos los ciudadanos. Cuando lo que tenían que haber hecho es, de alguna forma, esos préstamos que están ahora en periodo de carencia, haber abierto una cuenta y haber ido provisionando, que tengo hoy un euro para meter en esa cuenta, pues mete un euro, para cuando venga el aluvión de pago, pues yo tenga para pagar y no me haya gastado el dinero en lo que no debo, porque si mañana pues no sé, la Diputación o la Junta de Andalucía o la Administración Central da una subvención de, no sé, de 1 millón de euros para construir un aeropuerto en los barrios, pues salen los señores diciendo no, que el resto lo ponen ellos, que no hay problema. Como es el caso de la cubierta de la Plaza de Toros, o como es lo de la carretera, y bueno, y no quiero entrar en ofender a nadie, ¿no? Pero podría detectar infinidades de obras que se están haciendo en el ayuntamiento en estos momentos, sufragados con el dinero público, que no son servicios básicos. Vamos, no, algunos no son ni servicios básicos ni le corresponden al ayuntamiento. Ni le corresponde, pero claro, esto es... Y luego los servicios básicos abandonados. Y los servicios básicos o privatizados. O privatizados. Que un par de empresitas que ya hemos hablado varias veces de los servicios que han sido privatizados por parte del alumbrado público a cargo de Citele. Me vas a perdonar, yo la pasada semana dije que iba a traer, esta semana íbamos a hablar del plan de pago a proveedores de Citele. Me van a perdonar los oyentes, pero yo ando escasarrado de un brazo y entonces pues es imposible, a mí me ha sido imposible, porque entre otras cosas los médicos que están atendiendo mi enfermedad o mi dolencia, pues lo que me recomiendan es que fuera de ordenador y reposo. Y reposo. O sea que eso es difícil para ti, es que tú lo cumples. Y precisamente eso es difícil que tú lo cumplas. Ayer noche me estuvo viendo una neuróloga, y lo primero que me dijo: olvídese usted de todo, usted de mucho reposo, y usted no le puede precisamente obligar a su cervical a hacer esfuerzo con el ordenador, ¿no? Lo que diga el médico, y por ese motivo no he traído, porque muy cómodo, porque lo que yo estoy haciendo de Citele es, además yo me reí ayer precisamente metiendo datos de Citele, porque lo que yo estoy haciendo es un trabajo de sino, porque voy a leer, simplemente por leer lo que lo tenía hecho, en el pleno de 12 de diciembre de 2012, el señor alcalde nos decía: gestión de servicios de alumbrado público, instalaciones municipales, gestión energética, alumbrado navideño y obras de eficiencia y ahorro energético. Decía el alcalde que lo va a explicar fácilmente, y manifiesta que el ayuntamiento de los barrios se gasta anualmente en energía eléctrica, mantenimiento, instalaciones, personal y demás, más de 1.300.000 euros. Se refería al gobierno anterior de Juan Monte de Oca, ¿no? Continuaba diciendo, dice que están hablando que el servicio les va a costar aproximadamente 670.000 euros y que el ahorro energético que tienen que garantizar es del 70%. Explica que habrá que sumar a esos 670.000 euros los 600.000 más 200.000 aproximadamente. O sea, más o menos que el servicio iba a costar, ya con esto que nos dice, ya costaba más que lo que hacía el anterior alcalde, comandado por Juan Monte de Oca, ¿no? 600 y 600, 1.200.000, 1.470.000, si costaba antes 1.300.000, pues lo moderno iba a costar más, ¿no? Y que el ahorro energético que tiene, bueno, y añade que son cifras redondeadas,
que no se han de tomar al pie de la letra, aunque si lo necesitan podría dar cifras exactas. Indica que se refiere a gasto anual y que el Ayuntamiento de Los Barrios se va a ahorrar con este servicio entre 300.000 y 500.000 euros anuales. Continúa diciendo que además hay otro ahorro importante que no ha dicho anteriormente, y es que no se van a gastar, vaya mentira, esto es una mentira como le va a salir una ley, y es que no se van a gastar ni un euro en alumbrado navideño ni de feria. Y añade que exceptuando la portada está garantizado en las mejoras, y así ha visto en el expediente que tendrán alumbrado para todos los eventos festivos del municipio que están incluidos en el precio. Bueno, y esto está recogido en acta, ¿no, Miguel? Esto está recogido en acta. Estoy en acta, hombre. Estoy en acta. No, vamos a ver, voy a contar algo, porque como no he tenido posibilidad de meterme con el ordenador, voy a hablar de memoria, que la memoria no me falla. Como yo en más de una ocasión, vamos, lo habré dicho 50 veces, no una, yo he dicho que tanto el Ayuntamiento como Citelé estaban robando. Pues un buen día recibo una citación para un acto de conciliación en el Juzgado de Paz de Los Barrios, que me envía la abogada de Citelec. Entonces, pues está claro que esa redacción de lo que me solicitaban en esa demanda estaba el alcalde detrás como un bellaco. Eso no tengo la menor duda. Y además, con lo que voy a explicar, lo van a entender los oyentes perfectamente, ¿no? Entonces, de alguna forma, me pedían 14 o 15.000 euros de indemnización, pero lo más cruel no era eso, lo de la indemnización, sino que me exigían con una nota redactada por ellos, que la tenía que publicar en los medios. Por ejemplo, no, decía en portada, ¿no? En portada en los medios de comunicación. Bueno, yo cuando recibí aquello, pues no me dio lástima de la pobredumbre con lo que actúa el señor alcalde. Me dio lástima, ¿no? Y bueno, pues mi abogado ya me conoce, le pedí una cita, y mi abogado sabe que cuando yo le pido una cita para una demanda, le aporto un dossier de 300 o 400 páginas. Y bueno, en la contestación que hace mi abogado para yo llevarla al Juzgado de Paz, pues claro, yo involucro con estas cosas al señor alcalde, porque no solo lo dice aquí, hay más. Esto es un pleno, esto es el pleno del 12 de diciembre, después está el otro y el otro y el otro, amén del diario oficial y los medios de comunicación, que hoy los medios de comunicación, si yo le mando un comunicado, si me lo publican, no le que, exceptuando el diario oficial, o que no me lo publica, o que recorta la mitad, pero los demás medios pues lo meten en el ordenador tal como llega, y eso lo saben los jueces, porque prácticamente es así, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo me persono en el Juzgado de Paz de Los Barrios, con la abogada de Citelec, muy subida en el pedestal, y la funcionaria de turno del juzgado, me empiezan a hablar allí sobre qué es lo que tengo que decir. Y digo, no, que yo no tengo que decir nada. Yo traigo estos 4 folios, creo que eran 4 folios, y mi declaración. Ahí la tienen, ¿no? Ahí la tienen ustedes. Y estoy hablando tal y como ocurrió. Y entonces, tanto la funcionaria del juzgado como la abogada decía que eso no podía hacer, que eso no era admisible. Y yo le decía que sí, que esto no me lo habían hecho
un solo abogado, sino que me la había hecho un abogado y una abogada del Estado. Y yo al abogado del Estado, por supuesto, le doy más credibilidad a todos los juzgados de paz, a todos los que hay en el juzgado de paz de los barrios, le doy más credibilidad, ¿no? Y claro, fruto del desencuentro que había entre estas tres personas, o sea, la funcionaria, la abogada y Miguel Domínguez, por ese momento pasó la secretaria del juzgado y dice, ¿qué os pasa? Y le contestó la funcionaria, no, que este señor quiere hacer por esto la declaración por escrito. Y le contestó la secretaria que hiciera una diligencia, Claro. y que era perfectamente lo que yo solicitaba. Claro. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que en el momento que se leerían la abogada Citelé y el alcalde mi declaración, yo no he visto al día de hoy, y ya han transcurrido tranquilamente más de 20 meses. Es más, que yo quiero que me lleven al juzgado, porque es una forma de evitarme que yo los lleve a ellos por el fraude que están cometiendo. Porque entiendo que esto es un robo a mano armada, es que lo voy a decir 300 veces, ya lo voy a decir toda la semana. Porque si Tele creía que me había callado la boca, o el ayuntamiento, no, mire usted, es que ustedes dicen en un pliego de condiciones que ustedes tienen que arreglar las instalaciones municipales, que lo dice el encabezamiento del titular del pliego de condiciones. Y resulta que ustedes lo están cobrando todo. Es que ustedes en el pliego de condiciones señalan el alumbrado navideño. Y resulta que el alumbrado de navideño le largan ustedes una traca todos los años. Y el de feria. Y en el de feria. Si es que ustedes están siendo demasiado descarados. Demasiado, porque usted no solo dice que ya no nos va a costar, lo he leído antes, ni la Navidad, ni la feria, ni ningún tipo de evento que no nos va a costar ni un euro, y resulta porque no tengo aquí la hoja con lo que nos ha costado, o lo que nos costó en eventos. Eventos se llama... la velada de los cortijillos, lo de la recreación histórica, los carnavales. Pero si es que esto es, no hay por dónde cogerlo. Claro, ustedes cuando vieron mi contestación, porque además a mí me sobran pruebas, porque ojo, yo aporto las pruebas que me interesan. Hay pruebas que las tengo guardadas, que son documentos de un valor incalculable. Son documentos de un valor incalculable. Por lo cual se demuestra el mangoneo. Y ya terminamos. Bueno, te has explicado muy bien brevemente, Miguel. Bueno, se nos va acabando el tiempo, ¿eh? Yo no sé si comentar algo más al respecto. Si no, lo dejamos hasta que esté ya toda la documentación que tú estás recabando. Lo primero es tu salud, reponte a caso a los médicos, Sí, pero esto no significa reposo, tranquilidad. Esto no significa que vayamos a cortar el programa, porque es que como cortemos el programa te corto el cuello a ti. Bueno, el programa lo dirijo yo, entonces tú me haces caso a mí, sí. Y yo voy a hacer caso a los médicos. Si quedan prescrito descanso y reposo, tu descanso y reposo, que siempre habrá tiempo para dar la información pertinente. José Antonio, ¿tengo razón o no? Porque su salud lo primero, pero y luego ya habrá tiempo, Miguel. Ya en su momento haré una descripción de las promesas de los ascensos, de las promesas de los ascensos que estas familias están haciendo a determinadas personas y funcionarios. Determinados trabajadores, que no puedo imaginar. Hay uno de los cortillos que le hicieron una promesa y le han hecho un corte de manga y la criatura ha perdido, se ha quedado, él mismo lo anda comentando por ahí. Este es uno de los amortizados que se hizo caso de las buenas palabritas del Cordero, y le han metido un gol como una catedral. Además tienen la poca vergüenza, encima de recochinearse
Claro. Porque el señor alcalde dice que a Pablo García, PP, a Pilar Olivares, PSOE, y a Miguel Domínguez los tiene pillados por la media dedicación. Por la media liberación. Pues señor alcalde, a mí me tiene usted pillado por donde usted sabe. Vamos a ir, que se nos va el tiempo. Entonces, lo que quería decir que bueno, se acerca día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, un día de celebración para recordar, bueno, pues aquellos familiares, amigos, personas queridas que ya no están con nosotros, una fiesta tradicional. Y bueno, desde aquí, pues, decir a todo el mundo que bueno, que vaya en conciliación, que lo pasen bien y que recuerden a esos parientes, a esos familiares, a esos amigos que ya no están con nosotros. Y también llega Halloween, que es una fiesta que todo el mundo se comentaba, dice, no, es una fiesta importada de Estados Unidos, pero no es cierto, porque además quiero que José Antonio lo explique, porque tiene los orígenes... No me pongan este compromiso. No, brevemente nada más, simplemente vamos a comentar que es una fiesta celta, de origen céltico, o sea, de origen europeo. Y luego lo que pasa en Estados Unidos, ya cuando se le ha cambiado el nombre, lo ha modelado a su forma, las paranoias que se celebraba en Europa hace siglos. A mí me vaya a permitir la osadía de explicarlo. En uno de mis viajes a mi segunda patria es México. Yo soy un enamorado de México, y en uno de los viajes que hice a México coincidió con la fiesta de muertos. Es que en México es diferente, el Halloween no se celebra en México. Es una fiesta totalmente diferente. En México el culto y es increíble lo que hacen los habitantes mexicanos en sus cementerios. Pues como nosotros vamos de romería a la Montera del Torero, pues ellos su romería la hacen ese día a los cementerios, con guitarra, con comilona, y los cementerios parecen, los cementerios son como auténticas ferias, la adornan con luces de todo tipo, y es totalmente distinto. Me imagino que no será Halloween, pero que yo he vivido esa fiesta en México, y es además sin ningún tipo, porque aquí siempre la palabra muerto da un poquito de escalofrío, ¿no? Pero allí no. Allí es, digamos, la fiesta nacional de ellos. Sí. Además, eso tiene de sus raíces también en las culturas indígenas, de mesoamericana y demás. Sí, son ancestrales, tienen una historia totalmente diferente a la europea. Y entonces, vamos a ir finalizando, lo he dicho ya por segunda vez, y quería comentar lo de cuando se otorgó la calificación Q a la playa de Palmones. ¿Se puede dar la calificación Q de calidad a la playa de Palmones teniendo a Cerinosa al lado, cuando estás soltando... Aunque hayan puesto ahora una especie de protector en la malla, ¿no?, para que no salte el polvo y ni los ruidos, ¿realmente la playa de Palmones puede tener la calificación Q? Es que yo para empezar, yo no sé ni qué es eso de la calificación Q. Bueno, pues entonces, yo lo he visto, vale, Q ya es está. calidad. Sí, no, pero que no sé quién es el organismo que otorga ese... ¿Quién es el organismo que otorga esa simplemente distinción? tu opinión. ¿Crees que está la playa de Palmones preparada para obtener esa calificación? ¿O lo dejamos y quieres documentarte? No, yo no me tengo que documentar. Yo lo único que digo que un kilómetro línea arriba, 700 metros. hay una depuradora que vierte íntegramente los excrementos de la población de los barrios, que prácticamente seremos unos 18.000, al río. ¿no? Y que los nutrientes que bajan por el río abajo, más lo que llega de la... más lo que vierten, porque ahí no hay una... Acerino no es una tienda de vender lana. Ahí lo que... Aparte de que yo tengo constancia de los vertidos que hay directamente de tiempo inmemorial ahí metido. Que es una playa, llamémosle decentita, bueno, pero hombre, para que le den, no sé si lo de calidad y lo de la bandera azul esa
son compatibles, pero vamos que... Son diferentes, pero bueno, que claro, es una línea similar de cables. Vale, ya lo traeremos con más detenimiento para que lo explicamos y demás. Y si nos metemos, el que quiera que se vaya un día a andar, no a la playa de Palmones, porque a la Algeciras, y se ponga en la desembocadura del Palmón, anda desde la desembocadura hasta debajo del puente, y bueno, la inmundicia que hay ahí debajo de ese puente, con una arena ennegrecida, y ennegrecida es de los vertidos de fecales, pues me parece que no... Vamos, que no es de petróleo ni gasóleo ni nada de eso. Que esto no tiene la culpa el Ayuntamiento de los Barrios. No, obviamente. Que la culpa será de todos. Será de todos. Y de muchísimos años, ¿no? Muy bien. Bueno, comentar ahora la caravana famosa de hondureños que se dirige hacia la frontera. Van cruzando por México, dirección a Estados Unidos. Traen amenaza con poner el ejército a ti. De hecho, ya ha desplegado... Yo iba a dar otra noticia que le interesa más a los... No, solamente comentar un inciso para que la gente, por esto los medios de comunicación no sale. ¿Y por qué va esta caravana de personas, los hondureños, hacia Estados Unidos? Pues muy fácil. A buscar trabajo. Pero no viene por ahí. José Antonio, lo que nos dicen los medios de comunicación es que en Honduras lo que hizo Trump, o sea, Estados Unidos, fue colocar a puso a uno de los suyos, que no fue una persona electa. Esta persona empezó a contrarrestar las medidas sociales que había. El pueblo se levanta, detractores, enfrentados, el intervencionismo americano al borde de una guerra civil. Y claro, la población trabajadora lo que hace es intentar buscar un... ¿Y hacia dónde van? Pues hacia el país que ha provocado precisamente la barbarie que está ocurriendo en Honduras, que fue Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos cómo responde? Cerrando fronteras y amenazando con poner el ejército al frente. O sea, yo tiro la piedra, escondo la mano, y ese es el plan. Lo quería comentar porque esto de los medios de comunicación no va a salir para nada. Y ahora sí, Miguel, los últimos minutos plenamente para ti. Ya, como no te lo dan en el pleno... Venga, sorpréndenos ahí con alguna mujer. Bueno, según me cuenta un pajarito, pues resulta que a raíz de mis palabras la pasada semana en referencia al accidente del Polideportivo de Palmones, pues este pajarito me cuenta... Pues ahí me despacho yo también. Que efectivamente esta familia, por la vía penal, parece ser que no ha estimado el recurso de esta familia, ¿no? Y bueno, y que esta familia, al verse desamparada, creo que acude a la vía contenciosa, y en la vía contenciosa denuncian al ayuntamiento, al alcalde, al concejal, a la monitora, o sea que meten a unas cuantas personas en el tinglao. Y fruto de esto se promueve el expediente de responsabilidad patrimonial. Yo decía la pasada semana que si se había hecho esto para eximir de la problemática al alcalde, que yo estoy de acuerdo, que estoy de acuerdo que se exima de responsabilidad al alcalde y al concejal y a la monitora, pero también estoy de acuerdo que se exima de la responsabilidad a los miembros de los consejos de administración de las sociedades mercantiles. No sé si me lo he explicado bien. Sí, no. Bueno, pues ya lo has dejado de caer. Quería expresar esa puntualidad. Algo más que comentar porque se nos va el tiempo ya, y entonces quería... que está cayendo una buena fuera, que no sé cómo vamos a salir de aquí. No sé si Alberto tendrá una zodia para prestarnos o vamos a tener que ir como llueve, ¿verdad? En fin, bueno. Bueno, yo por comentar, porque me ha venido a la cabeza. Es que nos vamos ya. Que con el tema del famoso Porsche de la concejal, que el juzgado de instrucción, digamos, decretó el archivo provisional, decisión que está recurrida y que probablemente termine en la audiencia provincial. Hay que decir que en su auto de archivo la jueza nos dice que no haya irregularidad y que no haya una prevaricación. Sí. Lo que dice la jueza es que no entra en todo el terreno de lo penal, que probablemente debería llevar la denuncia por el tema contencioso administrativo, es decir, que hay una ilegalidad cometida pero que a lo mejor no tiene trascendencia penal. ¿Entiendes? Por la vía penal, bien. Entonces, no, lo digo para esos que presumen, ¿no? Que cuando salió el archivo provisional, insisto,
pues algunos ya se daban golpe en el pecho Sí, y había que pedir perdón. Y este país que se va a pasar toda la vida pidiendo perdón cuando de alcalde. Bueno, no creo que lo pida porque no tiene Acabando, que Gerundio se nos va. No tiene movilidad como El para programa finaliza y nos veremos la semana que viene, que será jueves. Hoy hemos adelantado debido a la festividad del Todos de los Santos. El jueves de la semana que viene estaremos aquí también en directo en Radio Sol, en sintonía con la verdad 2.0. Miguel, muchas gracias por tu participación. Y buenas tardes. Y José Antonio, igualmente, gracias por tu participación y aquí volveremos a estar, espero. Encantado, esperemos que la semana que viene no llueva tanto. Buenas y lluviosas Porque tardes. ahora vamos a poner chorreando. Buenas y lluviosas tardes a todos los radioyentes y hasta la semana que viene. Muchas gracias.